Bien, vamos a ver esta canción que en su primer parte estará en el tono de re menor. En los tonos de acompañamiento utilizaremos re menor, la séptima, también vamos a utilizar sol menor, el tono de fa mayor y si bemol mayor. Empezaremos con la primera parte donde tomaremos las notas en la mano derecha, que serán fa, mi, re, fa, mi, la, re, fa, el acorde de fa, la dos veces, fa, sol, la, si bemol con sol, la con fa. Y ahora haremos mi con sol, que lo que hacemos acá es tocar primero el mi y después agregar el sol, ¿sí? Entonces tenemos ¿sí? Y la respuesta a esto será mi, re, do sostenido, repito, mi, re, do sostenido, mi, fa, sol con mi, dos veces, mi, fa, y ahora de forma de corrida, la, sol, fa, mi, y lo repito, para luego hacer el acorde de re, fa y re dos veces. Entonces la respuesta será ¿sí? Bien, entonces a esto, que sería la primera parte, lo repetiremos nuevamente. Acá en el final, la segunda vez, hace esto, ¿sí? O sea, el acorde de re, fa, re, pero tocando primero el re y luego el re agudo con el fa. Estos se acompañarán los bajos con re menor, si bemol mayor aquí abajo, la séptima o también la mayor pueden utilizar en su reemplazo si no tienen
en la séptima. Y re menor. Se repite. ¿Sí? Se repite lo mismo. Re menor, si bemol, la y re menor. ¿Sí? Por ahí, si no manejan el acompañamiento de chamamé, he hecho algunos ejercicios utilizando esta forma, ¿sí? Que lo pueden ver en uno de los videos que hemos publicado, y también otras formas de acompañamiento que lo hicimos en otro video con ejercicios ya hace un tiempo, ¿sí? Pero bueno, coméntenme qué variante utilizan ahí abajo en los comentarios, ¿sí? Cualquier información siempre es bienvenida. Bien, ahora veamos la parte B. La segunda parte empezará entonces con la nota re, pero pasando rápidamente por do y do sostenido. Haremos eso. Después haremos re bemol, do y el acorde de sol con si bemol, que yo iba tocando aquí detrás. Esto, la nota la, ¿sí? ¿Sí? También pueden hacer, ¿sí? Ese adorno ahí en el do sostenido, que queda muy lindo, ¿sí? Después de esto vamos a hacer la nota re, y acá sí hay una cantidad de repeticiones. En este caso haremos la nota re primero 5 veces. 5 veces más. 2 veces más. La nota do, si bemol, y la nota la tocando el fa 3 veces, y la tercera vez me voy a quedar en el fa, ¿sí? Ahora, con la nota do haremos 5 veces esta nota, 5 veces más, 3 veces más, el si natural, de nuevo el do. Ahora tocaremos do sostenido y la nota la. ¿Sí? La nota la pueden agregar como acorde o si no como acompañamiento rítmico, ¿sí? Tocándolo 3 veces. Luego tenemos esto. 4 veces el la con el pulgar, el la con el dedo meñique, ¿sí? Pellizcando rápidamente el pulgar, y repetimos. Por último, la nota sol pellizcando el la aquí en el agudo, fa, mi, sol y fa con re. Esta segunda parte se repite tal cual. ¿Sí? Y eso sería entonces la segunda parte del tema, que aquí en los bajos vamos a empezar o acompañándonos en el tono de re séptima, que no lo nombré al comienzo, porque aquí en realidad lo que yo iba haciendo era un conector re, mi, fa sostenido, para luego continuar con el ritmo en sol menor. Sol menor. Re menor, fa mayor, la mayor o la séptima, y re menor. Y repito lo mismo.
De acá volvemos al inicio y si no ya podemos ir haciendo la modulación de todo esto al tono de mi menor, donde también hay unas variantes. Tendremos en cuenta la escala de mi menor. Y aquí en los tonos de acompañamiento, mi menor, si séptima, la menor, sol mayor y do mayor. Vamos a empezar entonces viendo cómo es la modulación. Vamos a hacer si, do sostenido, re y re sostenido con si. Y luego si, do sostenido, re sostenido y mi con sol. ¿Está? Y ahí ya estamos en el tono de mi menor. Y acá entonces si veníamos en re menor vamos a tener que pasar a el tono de si séptima y mi menor. Y ya acá vamos a ir explicando la primera parte nuevamente con la mano derecha. Empezaremos haciendo sol, fa sostenido, mi, sol, fa sostenido, si, mi, sol, dos veces si con sol, sol, la, si, do con la, si con sol y fa sostenido con la. ¿Sí? La respuesta, fa sostenido, mi, re sostenido, repito esas tres notas, fa sostenido, sol, la con fa sostenido, dos veces, y para cerrar, fa sostenido, sol, si, la, sol, fa sostenido, y repito estas cuatro notas. El acorde mi, sol, mi, dos veces, ¿sí? Y volvemos a empezar esta primera parte en mi menor. La segunda vez vamos a terminar como hicimos en la parte anterior, mi, y después el acorde de mi con sol. Acá vamos a utilizar mi menor en los bajos, do mayor, si séptima, y mi menor. Repito lo mismo. Después vendrá la segunda parte, en mi menor. Vamos a hacer el mi pasando rápidamente por las dos teclas anteriores, el re y el re sostenido, fa sostenido, re sostenido, sol sostenido con re, la con do, ¿sí? Y esto ya es diferente a lo anterior. Y acá vamos a hacer mi con do 5 veces, 5 veces más, 2 veces más, re con si, do con la y si con sol. ¿Está? Después haremos re con si 5 veces, 5 veces más, 2 veces la nota re, mi bemol, re, do sostenido, re y re sostenido con fa sostenido. Entonces tenemos acá y para cerrar la nota si 4 veces, la nota si aguda pasando con el pulgar rápidamente por acá y repito. Para cerrar, la pasando por el si rápidamente, sol, fa sostenido, la y sol con mi.
Y esta segunda parte se repite tal cual. Acá en los bajos vamos a usar entonces el pasaje Mi, Fa sostenido, Sol sostenido para acompañar rítmicamente luego el La menor. Mi menor. Sol mayor. Si séptima. Y Mi menor. ¿Sí? Y esta segunda parte se va a repetir tal cual como lo hicimos recién. Para terminar esta canción lo que vamos a hacer es tomar entonces una variación final, ¿sí? Luego de que hayamos hecho la primera parte 2 veces, sino también puede ser con la segunda parte 2 veces, como lo hice yo, en este tono de Mi menor. Y vamos a empezar viendo la mano derecha con esta variación muy típica de los majestuosos del chamamé. Mi, Fa sostenido, Sol, Fa sostenido, Mi, Re sostenido, Mi, Fa sostenido, Sol, Sol sostenido y La. ¿Sí? Utiliza un poco de la escala cromática. Toca todas las teclas menos el Fa natural. Luego haremos este arpegio de La menor, La con pulgar, Do, Mi, La, aquí con el meñique, nuevamente este La, Sol, Fa sostenido, La y Sol. Bien, ahora haremos el mismo movimiento pero con el arpegio como si fuera un Mi menor, o sea, Sol, Sol con pulgar, Si, Mi, Sol, Sol, Fa sostenido, Mi, Sol y Fa sostenido. Sería eso, y ahora como si fuese un Si mayor, Fa sostenido con pulgar, Si, Re, Fa sostenido, repito Fa sostenido, Mi, Re sostenido, Fa sostenido y Mi. Entonces esto sería... De acá vuelvo a repetir desde el inicio de esta variación. Hasta esta nota, ¿sí? Porque ahora vamos a hacer un descenso en terceras usando la escala menor armónica con Fa sostenido y La, ¿sí? Una distancia de terceras que se va a mantener. Mi, Sol, Re sostenido, Fa sostenido, Do, Mi, Si, Re sostenido, La, Do, Sol, Si, Fa sostenido, La y Sol con Mi. Por último el acorde de Mi menor, Mi, Sol, Si, Mi, para hacer el cierre de la canción. Y entonces ahí tenemos toda la variación con la mano derecha. Ahora con los bajos vamos a hacer la misma secuencia de la parte B, de la segunda parte. Empezando con el pasaje que hicimos hoy, Mi, Fa sostenido, Sol, La menor. Acá cambia la armonía y vamos a hacer un Re séptima, Sol mayor, Do mayor, Si séptima, y en vez de caer a Mi menor vamos a hacer Re menor primero, y ahora sí, volvemos a el pasaje, La menor, Re séptima, Sol,
frenar en si séptima. Y ahora voy a hacer un conector si, do sostenido, re sostenido y mi, que también lo tienen acá, si, do sostenido, re sostenido y mi. Vuelvo al re sostenido y toco el mi. ¿Está? Entonces, esta última partecita será de esa manera y así nos queda entonces esta hermosa canción. Espero que lo hayan disfrutado, lo puedan aprender pronto y como siempre les pedimos nos dejen abajo un comentario, un like, también suscríbanse a este canal. Pueden comentarnos qué otros videos podemos hacer, qué les pareció esta lección. También pueden seguirnos en las otras redes sociales para contactarnos por clases, partituras, otros videos, dejarnos su saludo, que siempre es muy bienvenido. Les mando un gran abrazo y espero que puedan sacar pronto esta hermosa canción. Hasta luego.